Hola, mi nombre es José Eduardo Tez Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Vemos la actualización jurisprudencial del viernes 1 de febrero de 2019, 38 nuevos criterios que estudiar. ¿Qué nos dice el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? 7 jurisprudencias, hay que recordar, 217, primer párrafo de la Ley de Amparo, son obligatorias para todas las autoridades que son jurisdiccionales, para todos los tribunales. La jurisprudencia 4 del 2019, suspensión, el juzgador puede concederla para efectos y consecuencias distintas de las propuestas por el quejoso, pero no por actos no reclamados en la demanda. Aquí es bien importante destacar la necesidad de que cuando redactes tu demanda señales con la mayor precisión posible cuáles son los actos, pero también cuáles son las consecuencias y de quiénes provienen esas consecuencias como actos de autoridad. Tú pides la suspensión para determinado efecto. Si el juzgador considera que no es ese el efecto, lo puede variar, pero no puede abarcar otro tipo de actos, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la jurisprudencia 3/2019, representante especial del menor en el juicio de amparo, condiciones para su nombramiento cuando éste comparece con el carácter de tercero interesado y no de quejoso, interpretación del artículo 8 de la Ley de Amparo. Si vas al 8 de la Ley de Amparo, solo se hace referencia al quejoso cuando promueve como menor, pero ¿qué pasa cuando comparece como tercero interesado? Dice el Pleno, se sigue el mismo tratamiento. Recurso de reclamaciones improcedente el interpuesto contra el auto de presidencia que declara la incompetencia del tribunal colegiado, jurisprudencia 2 del 2019 del Pleno. ¿Por qué? Porque nos dice la Corte, no genera un agravio, sino son temas de competencia que se dilucidan mediante la mecánica establecida previamente para los conflictos competenciales. Jurisprudencia 5 del 2019, un tema muy interesante del artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles para que las autoridades de ese estado, sus municipios y organismos autónomos den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio de aquel derecho humano, se sustenta en facultades de naturaleza coincidente. Nos dice, pues no hay una limitante por parte de la Constitución Federal, válidamente pueden hacerlo. Este mismo tema se aborda en la jurisprudencia 6/2019, petición del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para extraer de este un parámetro máximo a fin de que las autoridades estatales, municipales y los organismos autónomos de esa entidad federativa atiendan aquel derecho humano. Recuerda, en el derecho humano del derecho de petición se establece que las autoridades deben de responder en un breve término. ¿Qué es lo que hace el Estado de Veracruz? Dice en su Constitución, bueno, ese plazo máximo debe ser hasta de 45 días. No implica que necesariamente se tengan que ir a 45 días, depende de la naturaleza y la dificultad de la petición. En la jurisprudencia 7 del 2019, la Suprema Corte aborda un tema relacionado con los actos de imposible reparación, 107 fracción quinta de la Ley de Amparo. Acuérdate, aquellos que afectan materialmente el derecho sustantivo previsto en la Constitución de Tratados. Nos dice el auto de resolución que niega la denuncia del juicio a terceros no constituye un acto de imposible reparación, por lo que es improcedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Finalmente, en la jurisprudencia 1/2019 se hace el análisis de cuáles son los jueces de distrito competentes cuando se trata de la orden de aseguramiento y bloqueo de una cuenta bancaria dictada por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sin que previamente exista una investigación del Ministerio Público. Corresponde a un juez de distrito en materia administrativa. Dilucidó con ello una contradicción de tesis, vamos, y lo puedes ver, y se emite por una mayoría de 7 votos. Entonces, aunque son temas relacionados con aspectos de aseguramiento, si no hay una investigación por parte del Ministerio Público, se vuelve un asunto en materia administrativa. La primera sala no publicó jurisprudencias ni tesis. La segunda sala solamente publicó una jurisprudencia que aborda el tema relacionado con el emplazamiento a juicio en materia laboral, que no es obligatorio que se esté determinando que se está en presencia de un mayor de edad.
con quien se entendió la diligencia ni a recabar las pruebas o los datos con los que se cumplió ese requisito. Muy interesante este criterio, lo veo con mucha seriedad, pero dice en la parte conducente, dice, a través de los sentidos, dice, la primera notificación se cerciora a través de los sentidos que la edad de la persona con quien entiende la diligencia es mayor a los 18 años, porque es un aspecto perceptible en forma inmediata, cuya apreciación solamente demanda que se observe conforme a las reglas de la razón y las sana lógicas y los rasgos fisonómicos de quien recibe el emplazamiento corresponden a un individuo con capacidad jurídica para obligarse. En consecuencia, no es una obligación el que se cerciore o asiente porque se cerciora. Parto del supuesto, señores actuarios, si bien es cierto, es un hecho apreciable a través de los sentidos, ¿qué sucede si con las reglas de la sana lógica y de la razón llegas a la conclusión que parece ser que no es un individuo mayor de edad? En ese caso considero que sí tendrías que solicitar el verificar que tenga esa mayoría de edad. Eso es de la segunda sala, plenos de circuito, 4 nuevos criterios relacionados con telecomunicaciones. No debe concederse al quejoso el acceso en un juicio de amparo al dictamen confidencial en que sustenta la improcedencia de una denuncia contra el agente económico preponderante en aquel sector, si esa es la materia del juicio. Suspensión provisional procede a otorgarla en el amparo promovido contra la retención prevista en el artículo 25, fracción primera de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Improcedente el juicio de amparo, se actualiza una causa notoria de improcedencia cuando la demanda se señala como acto reclamado la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo. Este es del séptimo circuito, pleno de circuito en materia laboral. Competencia para conocer el juicio de amparo promovido en contra de la resolución que declara infundada la queja por efectos en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos. Corresponde al juez en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, pleno de circuito en materia administrativa, 16º circuito, esto es Guanajuato. En tanto, en tribunales colegiados de circuito, una jurisprudencia 25 tesis, insisto, ya me enseñó por ahí mi hija que es abogada, dice, bueno, es que son casos más frecuentes, son casos más de la diaria postulancia. Creo que tiene razón. Entonces, mira, te invito a que los leas. Aquí hay unos temas relacionados con trata de personas, los alcances de las plataformas digitales, el uso del Facebook, la suspensión provisional, la omisión de notificar personalmente al tercero interesado el auto que la concede contraviene las normas que regulan el procedimiento incidental que obliga a reponerlo en términos del artículo 93 cuarta. Es bien interesante porque nos dicen que debe de estar ordenada, pero estos son asuntos que se están viendo en revisiones incidentales. Muy interesante, y además por un querido amigo, el magistrado David Gustavo León Hernández. Entonces vale la pena que profundices en esos criterios. Sindicato patronal, sus estatutos deben de respetar los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso. Reposición total de la etapa del juicio oral cuando se niega oficiosamente el desahogo de un medio de prueba admitido en el auto de apertura a juicio oral. El recurso de queja en amparo indirecto previsto en el 97 primer H de la ley de la materia es improcedente contra el acuerdo que ordena el trámite del incidente de cumplimiento sustituto, principio de mediación, prescripción de la acción, peticiones, su presentación mediante medios electrónicos, menores, litispendencias, incidentes en la etapa oral, improcedencias del amparo, diferencia entre las causales previstas en las fracciones 10ª y 11ª, que es litispendencia y cosa juzgada. Desde luego este video solamente tiene el objetivo de llevarte la actualización jurisprudencial desde el punto de vista que sepas que hay nuevos criterios. Hay uno, por ejemplo, derecho de defensa, el artículo 20, apartado B, fracción sexta de la Constitución Federal, que limita al imputado su acceso a la carpeta de investigación, constituye una restricción a su ejercicio. Demanda de amparo indirecto promovida por el asesor jurídico de la víctima ofendida. Esto es muy interesante, lo estoy abordando en el manual básico para la redacción de las demandas de amparo indirecto. ¿Qué pasa? Los defensores no tienen que acreditar su personalidad, su carácter, su legitimación, entonces lo pide el juez. Pero ¿qué pasa con el caso de los asesores?
Los ascensores de los defensores no están expresamente previstos. Será un caso de inconstitucionalidad de la norma, lo veremos en breve. Beneficiarios del trabajador, orden de aprehensión del sistema de justicia penal acusatorio, si fue autorizada en audiencia privada con base en los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, el Tribunal Colegiado de Circuito del curso de revisión respectivo no debe demeritarlos o concederles valor probatorio, pues violaría el principio de contradicción y algunos otros temas de las tesis de los colegiados. En tanto, el Pleno de la Suprema Corte publicó en la sección de ejecutorias, secciones de inconstitucionalidad, temas relacionados con la previsión de la deuda adquirida por el Poder Ejecutivo en una entidad federativa, sea amortizable en un periodo de 25 años o incluso su pago implique la afectación de participación presentes o futuras, no implica que las normas de vigencia anual trasciendan ejercicios fiscales posteriores. Interesante si eres constitucionalista, si te gusta también, aparte del amparo, la controversia y la acción constitucional. Entonces, acción de inconstitucionalidad. Te invito a leer estas tesis, esta ejecutoria de controversia. Tenemos entonces estos 38 jurisprudencias y tesis, más una ejecutoria de acción de inconstitucionalidad. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.